Vamos a quedarnos para charlar sobre el sector de la construcción y está aquí con nosotros compartiendo el piso Javier Vigo, uno de los referentes de Pilaí. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a usted por estos minutos para reflexionar un poco cómo viene el sector de la construcción en la ciudad de Santa Fe, teniendo en cuenta no solamente la situación de la provincia, sino ampliando un poco más el horizonte hacia lo que es la situación a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional ha habido dos iniciativas interesantes, que son los nuevos créditos hipotecarios anunciados primero por el Banco Central y después por el Banco Nación. Ha habido alguna diferencia de criterios entre los dos organismos, pero me parece que es una alternativa que ayuda a un sector importante de la población a poder encontrar caminos para llegar a la vivienda. El plan del Banco Central está fundamentalmente centrado en una disminución de las cuotas y de los intereses y paralelamente en una prolongación de los plazos. Tiene como espada de Damocles el índice inflacionario vigente, pero me parece que la gente que evalúa ese crédito debería mirarlo con una perspectiva más de largo plazo. Digamos, uno no puede mirarlo porque en estos meses puede haber una inflación más alta, sino fundamentalmente tiene que pensar cuánto dinero estaba dilapidando, por ejemplo, un inquilino en alquileres anualmente a lo largo del periodo de duración de un contrato de alquiler, y en esa perspectiva, sobre todo porque esos créditos tienen también una cláusula gatillo que permite que si la inflación supera un determinado piso, haya una prolongación de los plazos. El criterio del crédito de Banco Nación es un poco distinto. El Banco Nación fija tasas fijas durante 3 años y después variable. Pero en cualquiera de los dos casos son alternativas interesantes porque, como digo, es decir, amplían el monto a prestar y disminuyen el nivel de los ingresos exigibles o permiten computar los ingresos del grupo familiar. Todo eso naturalmente va a tener un efecto en la construcción y en la dinamización de la construcción. ¿Cómo ha sido el caso de la empresa? ¿Han recibido mayores inquietudes, mayores preguntas o por el contrario, esta situación económica ha hecho que estos intereses se vean postergados un poco en el tiempo? Nosotros felizmente tenemos un nivel de colocación mensual interesante. El perfil de nuestros inversores es distinto, están más, el grueso son gente que está pensando a largo plazo y no necesita imperiosamente tener una vivienda ya. Claro. Y una de las notas centrales de nuestro producto es la libertad. El inversor invierte hasta cuando desee y si una coyuntura inflacionaria lo superara, se desliga con una mera renuncia y hasta allí acumuló su capital y lo tuvo actualizado. Entonces es distinto al tema de un crédito donde uno queda obligado al pago de todas las cuotas faltantes. Esa variable de la libertad a nosotros nos ha dado a lo largo de tantas décadas muchísimas satisfacciones, porque precisamente es eso, el inversor se siente libre, él es inversor, no deudor. No nos podemos quejar, estamos construyendo en este momento por el antiguo sistema y por el fideicomiso un total de 60 edificios simultáneamente en las distintas plazas. 60 edificios. Sí, distribuidos entre Santa Fe, Rosario, Córdoba y Paraná. Con lo cual, todos los antiguos inversores, allí el grueso de lo que estamos construyendo, pero también ya el fideicomiso, que lo hemos lanzado hace poco tiempo, hoy acabamos de firmar la compra del tercer terreno en Santa Fe para el fideicomiso, con lo cual está en una perspectiva de consolidación que confiamos que en los próximos meses se va a ampliar también a la aprobación de los fideicomisos para Córdoba y Rosario. El boom de la soja en su momento y además trajo aparejado también el boom de la construcción en Santa Fe. ¿Eso fue un pico que pasó o se logró establecer, sostener y demás? No, yo no creo que sea un pico que pasó. Puede ser que en un determinado momento haya habido una mayor cantidad de edificios en construcción. Yo recuerdo, fueron algo así como 100 juntos en Santa Fe. Puede ser, ¿no? 100 edificios a la vez, ¿no? Puede ser, pero yo creo que están más ligados que al pico de la soja a la herida lacerante del corralito. Ajá. Digamos, es decir, cuando el corralito financiero, eso dejó una desconfianza en el sistema bancario que nunca se superó y la gente en ese momento dijo, a ver, ¿dónde invierto?
desde el corralito, incluso con la crisis financiera internacional de Lehman Brothers, ¿qué es lo que ocurrió? Que inversiones que se creían muy seguras y situadas en otros países, de buenas a primeras se desbarrancaron. Entonces, la gente que busca hoy, busca por encima de todo algo seguro y de fácil control. Un edificio es de fácil control. Yo lo tengo acá, estoy viendo cómo se va levantando, puedo pasar todas las semanas para ver si va avanzando o no, y lo voy pispeando. No lo tengo que ir a ver a Estados Unidos, a Texas, Houston, donde fuera, decir, para ver si está mi inversión. Entonces la gente priorizó la seguridad por sobre cualquier rentabilidad eventual, por más que el inmueble también ha tenido una muy buena rentabilidad, ¿no es cierto? Porque el costo constructivo, si son inversiones que se van ajustando por el incremento del costo constructivo, el costo constructivo ha subido significativamente. Sí. Y este escenario económico, digo, el gobierno decidió salir del cepo respecto del dólar, liberar el precio, y para sostenerlo hizo una apuesta interesante, arriesgada también, que tuvo que ver con levantar las tasas de intereses internas y demás. Esto generó que para quien tenga plata líquida y que pueda invertir, sea un buen negocio, un gran negocio rentable, ponerla dentro del esquema financiero directamente, bancarizado y demás de lo que usted planteaba. ¿Es una competencia esto? ¿Lo ven ustedes como una competencia para quien invierte con la construcción? Puede ser una competencia provisoria, pero no a largo plazo. Digamos, toda nuestra estrategia es pensar a largo plazo. Digamos, cuando nosotros lanzamos nuestro producto comercializado hasta el año 2012, en el año 85, nosotros propusimos pensar a largo plazo cuando el país pensaba 7 días. Y entonces esa es la idea, ¿no es cierto? Es decir, no miremos una coyuntura circunstancia, porque la tasa hoy puede estar al 37, pero también ha sido negativa durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Esto es una cosa como diciendo, bueno, cuando uno está pensando como un capital para los hijos, está pensando en una jubilación futura, y uno quiere una opción cierta y segura, no una rentabilidad circunstancial. A ver, hubo periodos en Argentina en que la gente vendía sus casas para colocar el dinero en el banco creyendo que con la renta iba a comprar 2 casas, y no compró ni una después, se quedó sin la que tenía. Entonces, como vuelvo a decir, son heridas que la gente ha aprendido de eso. Por eso el nivel de monetización de los bancos nunca se recuperó al nivel que tenía en el año 2001. Claro. Una pregunta, la primera pregunta, por curiosidad, ¿dónde está el terreno que firmaron hoy el contrato para el nuevo emplazamiento? Sobre calle Saavedra. ¿Sobre calle Saavedra hacia el sur o hacia el norte? Sí, hacia el norte, más o menos, pero en una ubicación muy buena. Viene medio enigmático, pero es bueno. Sí, lo que pasa es que todavía no lo hemos anunciado a nuestros clientes, entonces bueno, quiero darle esa prioridad. Está bien. Está enganchado un poco mi pregunta, lo que le preguntaba a Juan Manuel recién. ¿Ya se identifica este contexto como, más allá que la propuesta de la empresa es el largo plazo, garantizar seguridad en ciertos contextos de crisis, pero independientemente todos las empresas que tienen un movimiento comercial grande, como es el caso de ustedes, identifican ciertos procesos de recesión con mayor o menor intensidad. ¿Ya se empezó a verificar un proceso, digamos, de crisis económica al estilo 2001, al estilo 89, o todavía no está repercutiendo, impactando? No, nosotros no vemos un proceso económico semejante al del año 2001. Es decir, yo miro el futuro con esperanza. Yo creo que el país ha recuperado de una manera notable su posicionamiento internacional. Lo miro como abogado también, ¿no es cierto? Es decir, a veces a uno le toca perder juicios que son dolorosos y en los cuales ha trabajado mucho, pero cuando un juicio se pierde y en algún momento hay que terminarlo, porque si no la situación es cada vez más grave. La superación del cepo cambiario, la negociación con los holdouts, etcétera, nos guste o no, y así repudiemos el costo que tuvo eso, pero también no haber arreglado en su momento nos costó $4.500 millones más. Entonces, yo qué veo, la deuda ya existía, la seguimos teniendo, se ha renegociado, pero Argentina
sacó una colocación por 16.000 millones y recibió ofertas por 67.000 millones. Es decir, hay una avidez en el mundo por venir a invertir a Argentina. Por supuesto es un proceso, pero todas esas inversiones van a generar mano de obra y van a generar crecimiento. La clave en una inversión es tener reglas claras, ¿no es cierto? Yo honestamente a esta altura de mi vida duele salir del país y que en varios países tal vez de menor jerarquía traten a los argentinos como que fuéramos siempre los corruptos, los informales, los que no tenemos respeto a la ley. Yo creo que tenemos que volver a ser un país normal, con reglas claras, y aprender de lo que nos ha ocurrido, ¿no es cierto? Me preocupa muchísimo la politización de la justicia, es decir, que ha habido en los últimos años. Yo no quiero justicia legítima ni ilegítima, quiero justicia independiente. Y en eso tiene que haber un largo camino. Pero no se renueva, Javier, la justicia. Es el poder republicano que menos renovación tiene en la vía democrática. Se renueva el Ejecutivo, los legisladores cada 4 años. Bueno, de hecho, más allá de, no sé cuál será su posición sobre el particular, pero Fay venía de la recuperación de la democracia, o como ministro de la Corte. Hay jueces que están sospechados, o Yarví, digamos, se termina siendo, no digo por la puerta grande, pero por una puerta y no por la ventana, ¿no? Una vergüenza. 25 años dentro de la magistratura. Sí, o Zaffaroni, miembro de la Corte Interamericana y que sale haciendo el asesoramiento a la defensa del expresidente. Por una cuestión de pudor, él no puede hacer eso. No puede estar en el balcón. Sí, o denunciado con que tiene burdeles en los departamentos que son de su propiedad también, ¿no? Mientras era ministro de la Corte. Hay un abismo entre Fay y Zaffaroni. Fay es un ejemplo. Es un hombre que estuvo hasta el final. Es un hombre que venía del socialismo, pero tuvo una conducta después. Ha habido muy pocos Fays y debería haber muchísimos más. Pero ya la última parte como que no... Él estuvo lúcido. Él estuvo lúcido hasta el final. Y el ataque que le hicieron, a ver, si jueces como Yarví subsistían, si Zaffaroni después de lo que acaba de mencionar subsistía, ¿cómo no iba a seguir Fay? ¿Que lo íbamos a sacar por su edad? Primero demostremos que no estaba lúcido. Doctor, y cuando plantea esto lo del esquema de lo que le dicen en el extranjero, del país y demás, este hecho de que el presidente y la mitad del gabinete tiene cuentas en paraísos fiscales, empresas en paraísos fiscales y demás, ¿cómo lo ve usted? Si le han dicho algo, viajó al extranjero hace poco y le han dicho algo después de lo que se desnudó con los Panama Papers y demás, ¿cómo nos ven afuera? Digo, los medios del mundo decían que bien, demasiado lo están perdonando los diarios y los medios al presidente después de este escándalo. El tema de Panama Papers, la justicia, lo importante es que haya una actitud de que la justicia actúe sea quien sea. Que lo investigue a Macri, que lo investigue a Cristina Fernández de Kirchner, que investigue a quien le corresponda ser investigado. En ese tema de Panama Papers no está claro lo que se está investigando, si esa sociedad tuvo o no actividad económica. ¿No es cierto? La tenencia de una sociedad offshore por sí, en sí mismo, no es un hecho delictivo. Es decir, lo explican muchos economistas, etcétera, que por lo mismo, y sobre todo en un país donde tenía cepos, dificultades, etcétera, a lo mejor hasta por una cuestión de movimiento comercial podía tenerse una sociedad de este tipo. Otra cosa es que no se declare si hay un dividendo que se percibe en la misma, una rentabilidad, ¿no es cierto? Que es lo que tiene que ser investigado. De cualquier manera, me parece que es un abismo. Es decir, yo no comparto que pueda buscarse una equidistancia entre Panama Papers y Lázaro Báez o Botesur. Yo creo que es abismal la diferencia. Si nosotros, corrupción ha habido siempre en Argentina. Y también si uno mirara, empresarios prebendarios ha habido siempre, en mayor o menor calibre. Pero yo nunca he visto una exhibición tan obscena de la corrupción
como la que vi en los últimos años. Nunca la he visto. Dice que fue más gravosa en los últimos tiempos que enorme. Es la exhibición. Digamos, antes había las privatizaciones. había una corrupción que siempre es condenable, pero al menos había un cierto poder de esconderla. Ahora había la exhibición obscena de la corrupción. Acá está. Bueno, este es el retorno. En el menemismo. No, pero no era equiparable. Y sacaban fotos en la revista Cara mostrando la fortuna, los funcionarios, los empresarios. Sí, pero no de la manera de si los hechos fueran ciertos, no de la manera que hemos visto ahora. Esto no es para defenderlo al menemismo, sino meramente para marcar. Acá ha habido una exhibición obscena. Y al que pretendía investigar se lo destituía. Si lo vimos con Rigui, que era el procurador. Y con respecto de lo que decía de la justicia, uno que es muy observador en estas cosas, lo que está pasando en Jujuy con Milagro Sala, está detenida y demás, ¿cómo lo encuadra esto? Yo creo que hay imputaciones muy serias con respecto al desvío de fondos. Hay imputaciones también, no sé si serán o no verdaderas, pero se está investigando la llevada de valijas por parte de Milagro Salas hacia Buenos Aires. Digamos, yo creo que a lo mejor comenzó el tema con un perfil más político, pero me parece que a medida que la investigación avanza hay motivos profundos para investigar allí. Igualmente está la Procubín dijo que era ilegal la detención de Milagro Salas, la Procuración dijo que era ilegal la detención de Milagro Salas sin un motivo fundado cuando fue detenida, más allá de que las investigaciones avanzan, desde el narcotráfico, la valija, como decía usted, la detención de Milagro Salas fue ilegal. Eso, digamos, no se puede soslayar porque lo dice la propia justicia. Y en definitiva, usted decía también, no quiero ni justicia legítima ni otro tipo. Justicia. Pero ¿cómo se armó la Corte de Jujuy? Usted que es un gran observador y gran lector, en 3 días. Por la ventana entraron con acuerdo legislativo personas vinculadas al radicalismo jujeño, vinculado a Gerardo Morales. Digamos, se termina conformando un tribunal de justicia adicto, que tenía los votos suficientes como para torcer cualquier voluntad jurídica. Más allá que Milagro Sala termine siendo lo que probablemente se dice que es o que administró, hay muchos pecados originales, digamos, en su detención. Hay una politización muy grave de la justicia. Yo lo hablaba con un hijo mío los otros días que decía, mirá, a veces pienso con dolor que la justicia en Argentina es una ficción. Y no debiera pensar así, y no debiera ser así. Pero he visto cada cosa también. Y sobre todo en los hechos del pasado doloroso, he visto cada cosa. En la justicia. Y la justicia santafesina, ya que estamos hablando de justicia y tiene ganas de complicarse. Ha sido más honesta. ¿Más honesta, le parece? Ha sido más honesta que en el orden nacional. Sí. La justicia provincial, la justicia de la provincia de Santa Fe. Ajá. Sí, interesante. Usted la idea de que, ya que estamos hablando de justicia, es un tema que nos interesa a todos aquí. Primero, Rosati y Rosenkrantz le parecen dos personas interesantes para la renovación de la Corte. Sí. Y en segundo lugar, ¿le parece una Corte de 5 miembros o le cierra más una Corte más grande? Un número de 5 miembros me parece razonable. Es decir, yo creo que puede funcionar muy bien con 5 miembros. Y los candidatos también, yo tengo un alto concepto del doctor Rosati, bueno, lo conocemos, es un hombre que tuvo la honestidad de retirarse del gobierno anterior para no convalidar, de acuerdo a lo que comentan, ¿no es cierto?, determinados procederes. Es un constitucionalista de peso y es un santafesino que quiere también a su ciudad. Así que yo al doctor Rosenkrantz lo conozco menos, pero me parece que son dos candidatos que por sus antecedentes académicos los dos merecen. Tal vez el error estuvo en apresurarse con ese decreto en el modo. Sí, ¿no? Afortunadamente el gobierno corrigió el error, ¿no es cierto? No insistió y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero indudablemente la Corte necesita
nuevas incorporaciones. Eso sí. Desde lo ideológico, usted recién planteaba lo de la justicia, sobre todo haciendo, me parece, mención a los 70 y demás, ¿no? Hacía mención a eso, en lo que no estaba de acuerdo. Usted es el autor de un libro, Amar al enemigo, ¿se llama, no, el libro? Sí. ¿El primero suyo? No, sí. El primero. Es un libro interesante en donde plantea la visión de la reconciliación, de alguna manera, de otro planteo. Ayer, cuando charlábamos con Héctor, que iba a venir al programa, le decía, no me acuerdo con quién hicimos una vez un programa, un debate con usted en su libro que salió muy bueno, y era con Jorge Osman. Después me terminé acordando que había debatido con Jorge Osman. Bueno, una diferencia ideológica muy fuerte que la que impulsó el gobierno en estos 12 años, ¿puede zanjar esa diferencia para hacer otro tipo de análisis del gobierno? Tan profunda diferencia en esa concepción, ¿la puede zanjar para analizar otras cosas? ¿Le ve cuestiones positivas estos 12 años? Yo creo que hay algunas cosas que fueron positivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la asignación universal por hijo, no la discuto para nada. En un sentido, yo creo que lo peor es la grieta que se generó en el país. Y lo peor es la banalización de los derechos humanos. Si yo creo que se utilizaron los derechos humanos. Cuando dice los derechos humanos, son las entidades de los derechos humanos. No, y el gobierno mismo. Es decir, en materia de derechos humanos se retrocedió mucho. Y hay una asignatura pendiente porque el país tiene la necesidad de elaborar un juicio histórico crítico riguroso de ese pasado que rescate el sagrado valor de todas las vidas. Y acá hay una nueva clase de desaparecidos en la memoria pública, que son las víctimas de la guerrilla, que son absolutamente ignoradas, menospreciadas. Esto no es totalmente distinto, y yo de eso le puedo dar fe porque tengo el orgullo de defender dos causas emblemáticas que son las de Larrabure y Viola. Caso Viola, una mujer que embarazada de 5 meses vio asesinar a su marido, su hija de 3 años, y acribillar a su hija de 5, que salvó milagrosamente la vida después de 8 operaciones. Y han sido reducidos a la nada. Y han sufrido el desprecio de la justicia argentina, a tal punto que muy probablemente la viuda del capitán Viola va a llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ha habido camaristas en Argentina que se negaron a indagar a los autores inmediatos, que habían ordenado el asesinato del capitán Viola, y después, cuando vieron que habían muerto sus hijas, suspendieron la política de represalias indiscriminadas que habían lanzado el ARP. Pero para determinados camaristas, es decir, los que ordenaron el ataque y las represalias indiscriminadas y después lo suprimieron, no tienen nada que ver con el asesinato de esta gente. Entonces, cuando usted ve eso, es decir, siente un profundo dolor por hasta qué punto la justicia argentina se ha politizado. Igualmente, doctor, yo coincido que no se puede hablar en términos revolucionarios poniendo una bomba en una comisaría. Tal vez podemos pensarlo, discutir ahora sobre la definición. Pero de todas maneras, los delitos cometidos por lo que usted denomina la guerrilla legalmente prescribieron. No. Y los delitos provocados por el Estado en el marco del terrorismo de Estado no prescribieron. Los delitos de la guerrilla no prescribieron, por dos motivos. En primer lugar, porque la jurisprudencia internacional tiene dicho que para que exista un crimen de lesa humanidad basta que haya una organización con poder de fuego y que lo haya ejercido. En Argentina, la guerrilla de Pi Montoneros cometieron 21.000 atentados y más de 1.500 muertes. Quiere decir, no necesita la presencia de un Estado. Pero además, el terrorismo guerrillero fue de Estado. Y le voy a decir por qué. ¿Cómo él? El terrorismo guerrillero fue de Estado, porque tuvo el apoyo del Estado cubano en primer lugar. Esto no está dicho por mí, está confesado por Correa Merlo, por Santucho, por Firmenich, de que fueron a alistarse a Cuba y que Cuba lo financió. Y por el propio Fidel Castro, que ha reconocido que en toda América Latina
apoyó la acción de la guerrilla. Pero además, y está demostrado en la causa de Larrabure, en Argentina tuvo el apoyo del terrorismo guerrillero del Estado argentino. Y si no, lean el discurso de Perón luego del ataque al regimiento de Azul, cuando Perón dice: no es por casualidad que hechos de esta naturaleza ocurren en determinadas jurisdicciones, e imputó que gobernadores traidores habían facilitado el ataque, y al día siguiente lo destituyó a Videgain, que gobernaba la provincia de Buenos Aires, y Obregón Cano de Córdoba. En la causa de Larrabure, el médico personal de Perón, el doctor Cosio, que le hizo un electrocardiograma al día siguiente del ataque de Azul, confesó que cuando le preguntó a Perón que qué opinaba de lo que había ocurrido el día anterior, Perón le dijo: doctor, al toro no se lo mata cuando embiste, sino después que pasa. Y al día siguiente descabezó a esos dos gobernadores. José Pablo Feynman, que es un hombre de izquierda, que declaró también la causa de Larrabure, dijo textualmente: estos genios del Lerdo atacaron a Azul y perdieron un gobernador que los protegía. Pero también en la causa se ha probado que Alvareda, Ricardo Fermín Alvareda, que era subjefe de policía de Córdoba en el año 72-74, como subjefe de policía protegía al ERP. Entonces, es una discusión pendiente analizar si el terrorismo de la guerrilla fue o no de Estado. Nosotros sostenemos la causa que lo fue. Es más difícil. Sí, es largo de... Claro, a mí me encanta que charlar de esos temas. Igualmente, lo que le estoy diciendo... la hija de Rucci también dice que al padre lo matan porque... el apoyo de Norberto Abeger de exactamente. Y que las armas oficiales las llevaron en autos de la gobernación de Buenos Aires. Usted hoy utilizó el término la banalidad de los derechos humanos, o que muchas veces se banalizan los derechos humanos. ¿Sabe cuál es? Yo siento que puede ser una trampa discutir estos temas, de dejar siempre en claro que el Estado no puede ser un criminal, no puede transformarse en lo que protege, en lo que pregona, en lo que quiere defender. El Estado debe ser un garante, no puede ser el delincuente, no puede desaparecer personas, no puede torturar adentro de una dependencia del Estado. Nadie puede hacerlo. Pero menos el Estado. Pero el Estado es como que tiene una responsabilidad suprema en proteger. Nunca el Estado cubano puede haber hecho lo mismo. Nunca Videgain debió haber propiciado esos ataques. ¿Cómo hacía la guerrilla para llevar armas de un extremo a otro del país sin ser interceptada? Obviamente tenía protección. Entonces, pero acá la pregunta, es decir, esta es la reflexión profunda que tiene que hacer el pueblo argentino. A ver, si a mí me matan un hijo, imaginemos que yo fuera la viuda de Viola y me matan una hija de 3 años, y si le vuelan la cabeza, ¿yo voy a admitir una distinción de que la mató el Estado o la mató un guerrillero? La madre de la senatora. Claro, decir, bueno, pero pasa que la justicia no la podemos poner. Es lo mismo cuando matan a alguien y un periodista va y le dice: ¿qué siente, señora? Pero es que no importa lo que siente esa señora. Nadie puede matar. No, claro. Hay otra pregunta más profunda que viene después de estos últimos 12 años. ¿Sabes lo que pregunta la viuda de Viola hoy? Arturo Larrabure: ¿para esto mataron a mi hija? ¿Para esto mataron a mi padre? ¿Cuál es el mundo más justo? ¿Cuál es el mundo menos corrupto? ¿El de Lázaro Báez? ¿Y por qué esa es la reflexión que los argentinos no hemos hecho? A ver, esta gente que se adjudicó el derecho de matar para construir un hombre nuevo y un mundo mejor, y que ocupó muchísimos espacios en el gobierno anterior, ¿cuál es el mundo más justo que construyó? Bueno, esa reflexión, sí, los argentinos debemos hacerla. ¿Por qué? No únicamente al respeto de los que murieron en manos de la guerrilla, sino incluso los propios guerrilleros que murieron. Y muchos no combatieron para esto. Bueno, pero si me pasa que es un reduccionismo plantear que mataron para que Lázaro Báez robe, si esa es la conclusión. Me parece que en 12 años... No, yo no estoy diciendo que mataron. Lo que estoy diciendo es que muchos de los que sobrevivieron y que ocuparon espacios de poder denigraron el ideal por el cual habían combatido. Es decir, que ahí es muy interesante el parangón. Sí, la miseria del hombre. Claro, pero es muy interesante el parangón con la figura del coronel Larrabure. Porque al coronel Larrabure, es decir, cuando le propone canjear su libertad por la fabricación de explosivos, no se quebró. Y no lo digo yo,
lo dijo Arnold Kremer, alias Luis Mattini, que era el que reemplazó a Santucho como jefe del Buró Político de Alerta. Y él confesó y dijo, le propusimos canjear su libertad por la fabricación de explosivos, y Larrabure se puso en patriota, no lo aceptó. Entonces ahí hay un hombre que en un momento límite de su vida no se quiebra. ¿Cuántos guerrilleros que llegaron al poder en los últimos años no se quebraron? ¿Cuántos criticaron los actos de corrupción? Sí, esa es la reflexión que también en el año del Bicentenario de la Independencia debiéramos los argentinos hacer, no para incrementar los odios, sino para rescatar el sagrado valor de todas las vidas y para mirar más objetivamente el pasado. Porque acá en definitiva hemos sustituido el juicio objetivo de la historia por el relato parcial de la memoria, que es subjetiva, sujeta a toda clase de manipulación. Bueno, la verdad que reflexiones que por supuesto dan para discutirlas largo y tendido. Javier, te agradecemos la presencia aquí en nuestro programa. Adelantanos lo que se viene en tu próximo libro también, si puede ser. El libro habla precisamente de eso. De eso. El libro no está todavía editado y estaba en proceso de análisis, pero el libro se va a llamar Desaparecidos, educar en la verdad. ¿Desaparecidos? Educar en la verdad. Ajá. Digamos, mi tesis es que la causa central de la decadencia argentina es nuestra incapacidad de educar en la verdad, de asumir toda la verdad. Siempre buscamos explicaciones simplistas de lo que nos ha sucedido. Y en este doloroso tema de la década del 70 es un ejemplo puntual. El libro comienza analizando quién creó la aberrante metodología de las desapariciones. Es decir, que desde el año 58 se venía enseñando en Argentina esa metodología, y la enseñan los franceses, los mismos que después se rasgan la vestidura cuando ocurren desapariciones con la metodología que ellos enseñaron. Pero además el libro pone el acento en una pregunta central, pues nosotros llevamos 30 y pico de años analizando esa aberrante metodología y sus consecuencias. Pero en el juicio de los comandantes, en la sentencia de los comandantes, la Cámara tiene un considerando central donde dice: ustedes, señores comandantes, están en el banquillo los acusados, no por haber obtenido la victoria, sino por haberla degradado con los métodos que utilizaron. Nosotros no lo juzgamos porque combatieron a la guerrilla. Entonces, nosotros llevamos 30 y pico de años hablando de los métodos. ¿No será hora también de reflexionar qué hubiera ocurrido en Argentina si hubieran obtenido la victoria, la guerrilla? Esto no es para justificar los horrores de las Fuerzas Armadas, sino para tener un juicio objetivo, porque el propio Todorov, el mayor experto en analizar la memoria después del horror, cuando las Madres de Plaza de Mayo le invitaron a venir a Argentina, y fue a la ESMA, y fue al Parque de la Memoria, dijo: lo que me muestran es parcial, porque no me explican lo que iban a hacer muchas de las personas que estaban allí homenajeadas. Y a modo de comparación, en el año 75, en Camboya, una guerrilla de extrema izquierda tomó el poder y mató al 25% de su población. En la causa de Larrabure se ha probado de que los miembros de la guerrilla tenían la concepción leninista más dura, que implicaba la dictadura del proletariado. Y Héctor Leys, ex militante montonero antes de morir en testamento de los años 70, dijo que en Argentina hubiera habido 500.000 víctimas. Santucho habló de 1 millón de muertos. Entonces, cuando uno mira este pasado tan doloroso, hay que poner el número real de desaparecidos, pero también mirar que si la guerrilla hubiera triunfado, a lo mejor hoy no estaríamos llorando 8.000, que fue el número real, sino estaríamos llorando 500.000 o 1 millón de muertos. Entonces, eso la historia lo llama ucronía. Ucronía, claro. Sí, ucronía. Lo que pudo haber pasado, sí, claro. Sucedía algo distinto a lo que sucedió. Pero hay que pensarlo porque ha ocurrido y ha ocurrido de una manera muy dolorosa en muchísimos lados, y además está escrito. Entonces, de eso, esa parte, lo que pudo haber ocurrido, cuáles eran los planes, cuáles eran los objetivos, se silencia. Que no luchaban por el boleto escolar. La República hubiera desaparecido. Y eso lo ha dicho, lo dijo Cafiero, lo dijo Rucaf, lo dijo Julio Bárbaro. Todos los que declararon en la causa dijeron de que la Argentina sufrió un ataque sistemático a la población civil que puso en riesgo la existencia misma de la República.
Ahora, si nosotros queremos llevar una visión edulcorada, falsa del pasado, esa no es la verdad. Bueno, el libro precisamente lo que hace es reflejar todos los testimonios que se han rendido en la causa de la Larrauri. Yo no sé dónde terminará esa causa y si podremos o no lograr el objetivo, pero al menos sé que este pasado va a quedar reflejado en la causa misma y en este libro. Cuando yo fui a buscar esa causa, era un solo cuerpo que tenía apenas 30 fojas. Hoy tiene más de 12 cuerpos. Así ha crecido. Javier Vigo, muchísimas gracias.